Bueno, lo que voy a presentar es un resumen, fragmentos diría, de un trabajo mucho más extenso que va a salir en un libro que coordina el profesor Leonardo Senkman y Abraham Milgram sobre las sociedades civiles iberoamericanas durante la Shoah. De modo que va a ser algo muy apretado. Empiezo con una cita de Macedonio Fernández. Sí, este trance abrumador de Europa interesa y obliga a todos, pero no tenemos ni un dato auténtico de lo que ocurre en la presente guerra. Aún sin la ayuda de los grandes maestros corresponsales, los pueblos nada saben de esta guerra, pero los gobernadores quizás tampoco. ¿Cómo vamos a tener opinión nosotros los americanos? Estas palabras suenan a ironía de trovador socrático en boca de Macedonio Fernández, quien las pronuncia para evitar definirse en medio de lo que un historiador llama ensordecedor griterío pro-británico. Es un griterío de tonos muy diversos que pueden servir de música de fondo para la versión de una Argentina hospitalaria con los nazis, de largo arraigo en la cultura global, al punto que reaparece incluso en Submarino Amarillo, el film de los Beatles. No sé si lo recuerdan, cuando los Blue Minis, villanos deleznables, ya vencidos, preguntándose a dónde huir, aventuran ¿a Argentina? ¿O no fue ahí donde fueron a parar todos los nazis? Edna Eisenberg, a cuya memoria dedico este texto. Edna Eisenberg retoma la pregunta inevitable cuando se mencionan juntas la Shoah y Latinoamérica. En los años en que Argentina pudo jugar algún papel en lo que Haim Afni denomina potencial de rescate, la intelectualidad argentina estaba profundamente concernida por la situación europea, aun si sus intereses variaban. Las revistas de cultura participaban de los debates sin sustraerse a la polaridad peronismo-antiperonismo. Muchas publicaciones combatían al nazismo y al fascismo, así como a políticas locales. Menciono algunas: Argentina Libre, Antinazi, Metrópolis, Claridad, Nueva Revista, Argumentos, Sur, Nosotros y otras más. Con todo, si bien la pugna fascismo-antifascismo atravesó las letras argentinas, no llegó a conformarse aquí un corpus de fascismo literario como el de, por ejemplo, en Francia. ¿Qué lugar podía reclamar la particularidad de la catástrofe judía en el entramado cultural, político y literario de entonces? No era la primera vez que la violencia antijudía planteaba la pregunta. Como vimos esta mañana, ya en 1909, después del atentado de Radovítsky contra Falcón, fue atacada la sede de Der Avantgarde del Bund, y los libros de la biblioteca rusa fueron quemados públicamente en Plaza Congreso. En 1919, la Semana Trágica generó un verdadero pogrom. Menos conocido, pero no menos inquietantes, fueron las participaciones de los escritores Leivik y Chernyhovsky en el Congreso del Pen Club en Buenos Aires en 1936, en lo cual no vamos a tener tiempo de desarrollar. ¿Nada sabían los pueblos de esta guerra? ¿Acaso no tenían opinión los americanos? La más distraída mirada alcanza para contradecir a nuestro entrañable Rapsoda. Según los estudios, y me refiero a mis compañeros de mesa, tengo el lujo de tenerlos al lado, bastaba leer los diarios para enterarse de muchísimo. La creación de Dachau, el fin de la intelectualidad hebrea decretada por Goebbels, las leyes de Nuremberg, la Kristallnacht, los crecientes peligros para los judíos. Ya en junio del 38 se menciona una posible exterminación de los judíos, informándose sobre procesos de expropiación y persecuciones. En febrero del 42 se habla del exterminio de los israelitas por los alemanes, reproduciendo declaraciones del gobierno polaco en el exilio y del general Sikorsky. Tampoco faltan acá los ecos de Das andere Deutschland. Desde 1933,
El Argentinische Tageblatt denuncia la Gleichschaltung y la infiltración nacional socialista en escuelas alemanas. Desde el 37 informa reiteradamente sobre los planes nazis para Sudamérica, advirtiendo sobre las actividades de la Red Parda. Entonces, ¿qué podían saber los pueblos? Mucho. ¿Tenían opiniones los latinoamericanos? Muchas, decididas y decisivas, a favor y en contra. La nación y la prensa fueron cautelosos con un Hitler en ascenso, a diferencia de crítica abiertamente antinazi de entrada y de la razón, desembosado admirador del Führer. Con la caída del Reich y el paulatino descubrimiento de los campos, el particular destino judío fue desdibujándose tras las atrocidades nazis. Noción que domina y termina por plantear una suerte de batalla en la que los aliadófilos conservan la fe en el triunfo del bien sobre el mal, como si se tratara de fuerzas abstractas en conflicto. Al fin de la guerra, la especificidad de la solución final queda perdida tras esa especie de enfrentamiento metafísico. Paradójicamente, esa indiferenciación del fin de la guerra no era tal al principio. Durante el ascenso del nazismo y con el estallido de la guerra, constatamos que, sabiendo poco o mucho, los intelectuales aliadófilos argentinos no dudan de una cosa: quienes se hallan en mayor y más inmediato peligro son los judíos. Claridad, revista de los hombres libres fundada por Antonio Zamora y surgida en la primera posguerra, nunca dejó de combatir las políticas totalitarias y la persecución de los judíos. Es cierto que en su liberalismo progresista, Claridad hace desaparecer al judío tras la igualdad republicana y al mismo tiempo excluye de su pensamiento la incómoda diferencia judía. Sin embargo, desde 1933, Claridad censura la política hitleriana y en marzo de 1939, entre la Kristallnacht y el inicio de la guerra, realiza una encuesta específicamente dedicada a la situación de los judíos, cuyos resultados aparecen como la opinión argentina sobre las persecuciones raciales. Las preguntas, centradas en los judíos y el antisemitismo, fueron planteadas a figuras representativas del pensamiento democrático argentino. Las respuestas de Alfredo Palacios, Alicia Moró de Justo, Arturo Frondizi, entre otros, abonan el compromiso de la publicación con la denuncia del nazismo. Aun si un análisis detenido de las respuestas revela varios prejuicios antijudíos, incluso en las preguntas mismas. Sin embargo, ya en febrero del 39, a Claridad no le cabía duda del peligro que corrían los judíos. Aún con la carga de ambiguos reparos progresistas, Claridad se ubica desde el comienzo decididamente en contra de las persecuciones a los judíos. Sin embargo, con su lenguaje de barricada, aun si desafiante y combativa, Claridad no alcanzará la diversa y sutil creatividad de la lengua del sur, que deviene en sí misma invitación a la resistencia. Ya en 1937 advierte sobre la catástrofe inminente y declara su espíritu antinazi. Un lugar resbaladizo, es cierto. La izquierda, anclando en la dicotomía entre cultura popular y cultura de élite, la acusa de apolítica, extranjerizante y etnocéntrica. El nacionalismo católico, por su parte, enconado por el antifranquismo del grupo, la condena como revista de izquierda. Como fuere, Sur constituyó la plataforma privilegiada del antinazismo en la Argentina liberal. De toda esa riqueza nos limitaremos por razones de tiempo a solo dos muy breves textos, ambos de Borges, emblemáticos de cierta percepción de la aniquilación: El milagro secreto, de febrero de 1943, y Deutsches Requiem, de 1946, año de inicio de los juicios de Nuremberg. Más allá de incluirse esto en lo que se podría llamar el corpus antinazi de Borges, no es eso lo que nos interesa,
nos permiten ahora volver sobre la pregunta inicial de Macedonio sobre el saber. Porque, ¿qué es saber? ¿Qué hay de lo que se sabe sin saber que se lo sabe? ¿Qué hay de lo que, más allá de la literalidad, se dice sin saber que se lo dice, buscando decir lo que no se sabe, pero se percibe oscuramente? En El milagro secreto, el poeta judío Jaromir Hladik es condenado a ser ejecutado el 29 de marzo a las 9 de la mañana. Hladik ruega a Dios que le conceda un año de vida para terminar su drama Los enemigos, con el que busca redimirse como escritor. Otórgame esos días, tú, de quien son los siglos y el tiempo, implora. Y en efecto, el tiempo se congela segundos antes de las 9. Inmóvil frente a las balas detenidas en el aire, Hladik dispone de un tiempo privado, secreto, para completar los 2 últimos actos de su obra. Cumplido ese lapso, las balas reanudan su vuelo inexorable. Son las 9:02 de la mañana. Hladik yace asesinado. Si ya es sugestivo el modo en que el personaje parece significar el destino del pueblo judío bajo el nazismo, no lo es menos el tiempo secreto que se le otorga para escribir. Fue precisamente la escritura lo que brindó a los judíos, despojados de soberanía o estructuras políticas, un recurso de resistencia ante una historia incontrolable. Hoy es conocido, no lo era en 1942, el enorme empuje a la escritura que reinó en campos y guetos. Hay muchos archivos sobre la vida y la muerte judía en el nazismo. El más emblemático, aunque no el único, dirigido por el doctor Emanuel Ringelblum en el gueto de Varsovia, fue el archivo Oynek Chávez, verdadero yacimiento de textos, que estaba siendo enterrado para su preservación más o menos mientras Borges escribía el cuento. Este parece saber de esas escrituras aún sin conocerlas. Lo cierto es que, ante el exterminio, los judíos se lanzaron a una escritura secreta que se vuelve ejercicio libertario, desplegando una verdadera resistencia literaria, arraigada en una soberanía de escritura. Eso escrito no morirá con el poeta asesinado. Podemos llamarlo soberanía de la palabra, algo que bien puede nombrarse, como Borges lo hace, ya en 1942, como milagro secreto. En Deutsches Requiem la palabra la tiene un nazi, todo un desafío para el lector que añora una condena explícita. En cambio, escucha la voz serena de Otto Dietrich zur Linde, subdirector del campo de Tarnowitz, que torturó y asesinó al poeta David Jerusalem, condenado a muerte. Zur Linde, condenado a muerte, no. Por entonces, seguramente, no era conocido el discurso que pronunció Himmler en Potsdam en 1944 ante un grupo de altos oficiales de la SS. Este es un documento único, no solo por ser uno de los pocos que quedaron registrados, lo pueden buscar por internet, se puede escuchar, está íntegramente reproducido, escrito y traducido, sino por su contenido y su tono. Cito del discurso fragmentos. Quiero mencionar aquí ante ustedes de manera absolutamente abierta un tema muy difícil. Debe ser discutido entre nosotros y, sin embargo, nunca hablaremos en público de esto. Hablo de el exterminio del pueblo judío. La mayoría de ustedes sabe lo que significan 100 cadáveres juntos, cuando son 500 o cuando son 1000. Y haber visto esto, y salvo excepciones por debilidad humana, haberse mantenido decentes, es una página de gloria nunca mencionada y que nunca lo será. Tenemos el derecho moral de matar a esta gente que quiso matarnos, y no hemos alojado ningún defecto en nosotros, nuestra alma o nuestro carácter. Zur Linde, el personaje de Borges,
Habla con la voz de Himmler en Potsdam. Se declara culpable, pero confiesa su inocencia. Inclina la cabeza, pero alaba la tarea. Habla de derrota, pero celebra su gloria. Sus palabras retoman las de Himmler, anudando la transgresión de los tabúes humanos más fundamentales con la idea de una integridad preservada, haberse mantenido decentes. El tono es el de quien asume una tarea difícil y lo logra. Ningún remordimiento, tampoco exaltación, solo la satisfacción de quien se sabe exitoso. Habla de la página más gloriosa de su historia, aunque precisamente por su magnitud, que nadie salvo una particular élite puede apreciar, debe quedar no escrita. Es la voz de quien, pretendiéndose un héroe, se revela un asesino, el héroe de una criminalidad sin espectros. Quienes sepan oírme comprenderán, dice Zurlinde, y advierte: se cierne sobre el mundo una época implacable, es decir, anuncia la victoria. Si Jaromir Hladik fue en 1943 el nombre borgiano de una escritura que se constituye en milagro secreto, Otto Zurlinde es en 1946 el nombre borgiano de quien, lejos de declararse en derrota, celebra la masacre como hazaña y registra una victoria secreta que habrá de modelar la historia por venir, es decir, la nuestra. Mucho se le reprochó a Borges esa visión que parece incluir a la víctima en el victimario, al judío en el nazi. Cuestión problemática, sobre todo en estos días, cuando se tiende a invertir la cuestión y poner al nazi en el judío. Al hacer de la víctima una parte del asesino, esta deviene un poco victimario, ser detestable que pone al asesino en la terrible obligación de serlo. Sin embargo, a diferencia de tanto humanista a la Violeta, Borges claramente no los equipara. Aunque le da la palabra a Zurlinde, se reserva la voz del editor, quien con sus notas carcome ese discurso desde su mismo centro. Es un héroe que no podía estar en batalla, un ario con un antepasado israelita, e ironiza sobre Alemania como conciencia del mundo. Borges sabe sobre el discurso de Potsdam, aún sin conocerlo. Sabe de una historia intuida, aunque no explicitada. Y quizás comprenda, pero no perdona. Lo dirá con todas las letras, recurriendo al Dante. Dante comprende, dice Borges, y no perdona. Tal la paradoja insoluble. Hay en ambos cuentos una especie de ocultamiento a la vista, por el que lo narrado transmite una historia al mismo tiempo que la disimula. En ese abordaje indirecto podemos ver un recurso interesante que no solo permite una mirada lateral, como dice Edna Eisenberg, sino sortear las exigencias de un medio cultural con poca tolerancia para lo que no consideraba nacional. La desconsolada desavenencia entre la cultura judía amenazada y la cultura argentina sumergida en sus propios dramas se abría como un abismo. Gershunov tratará de acercarlas. Borges sabe que algo de ese abismo es infranqueable, pero para él eso es precisamente lo que las acerca. Este apretadísimo recorrido nos muestra la abundante información sobre los terribles sucesos de Europa y la suerte del judaísmo europeo. Eso estaba ahí para quien quisiera verlo, oírlo. Muchos no permanecieron indiferentes e intentaron, si bien con suertes diversas, escribir el desastre, como dice Blanchot. Quizás todos los nazis fueron a la Argentina, pero, como dice Eisenberg, los antinazis también estaban ahí combatiéndolos. Y agregamos, seguirán estando, porque, como decimos acá, a donde vayan los iremos a buscar.